En la costa de Oaxaca, cerca del puerto de Salina Cruz, existe una construcción que rara vez aparece en los mapas oficiales. Los lugareños la llaman la Casa del Silencio, una mansión de muros encalados y puertas de madera podrida, rodeada de matorrales y bugambilias marchitas que parecen abrazarla como un sudario vegetal. Nadie recuerda exactamente cuándo se levantó. Algunos dicen que a principios del siglo XX, cuando el puerto comenzaba a crecer, otros aseguran que mucho antes, en tiempos en que aún no existía electricidad en la región. Lo cierto es que el lugar se convirtió en un punto negro de la memoria colectiva. Durante décadas, familias enteras evitaron pasar frente a sus muros. Si alguien lo hacía rápido, bajando la voz, como si una presencia invisible pudiera escuchar. Las desapariciones comenzaron poco después de que la casa quedara vacía, en los años 60. Primero, un grupo de trabajadores portuarios que buscaban refugio durante una tormenta tropical. Después, una joven maestra que había llegado desde Veracruz y que fue vista por última vez caminando hacia la propiedad, en busca de atajos. Y más tarde, un comerciante de sal que, según su familia, jamás volvió a casa tras vender su mercancía en el mercado local. Los rumores crecieron. Se decía que las autoridades de Salina Cruz intentaban callar cualquier mención. Los periódicos locales nunca publicaban nada, aunque los vecinos sabían de las desapariciones. En las cantinas, entre copas de mezcal barato, algunos se atrevían a contar que vieron patrullas estacionadas cerca de la casa en las madrugadas, como si policías entraran y salieran con bultos envueltos en lonas. Nadie podía comprobarlo, y cualquiera que preguntara demasiado terminaba señalado como problemático o incluso despedido de su trabajo. Con el tiempo, el silencio se volvió más denso que el propio aire húmedo del puerto. Padres advertían a sus hijos: de esa casa, ni hablar. Pero los niños, como siempre, desobedecían. Lanzaban piedras al techo oxidado, se retaban a cruzar el umbral durante el día y juraban escuchar pasos en el interior aunque no hubiera nadie. Una tarde, un adolescente llamado Rubén aceptó entrar con sus amigos. Solo él cruzó el portón herrumbroso. Sus amigos lo esperaron fuera, entre risas nerviosas. Pero Rubén nunca salió. La familia denunció su desaparición. La policía tomó la queja, anotó un par de datos y nunca volvió a contactarles. En el barrio, la noticia corrió como pólvora. Se dijo que alguien vio un camión oficial estacionado frente a la casa esa misma noche. Otros juraron escuchar golpes metálicos y un eco de voces apagadas tras los muros. Lo único cierto era que Rubén se había sumado a la lista interminable de ausentes. El miedo terminó de sellar el apodo, la Casa del Silencio, un lugar donde nadie gritaba, donde nadie escuchaba, y donde quienes entraban parecían esfumarse sin dejar rastro. Con los años, la figura de la Casa del Silencio se convirtió en un punto ciego en la memoria de Salina Cruz. Nadie quería hablar de ella, y sin embargo, todos la recordaban. Era imposible no hacerlo. Su silueta se recortaba contra el horizonte cada vez que uno subía por la colina de El Mirador, una sombra rectangular, solitaria, que parecía observar a la ciudad desde la distancia. En los 70, una periodista llamada Teresa Aguayo llegó desde la Ciudad de México. Su interés por la región tenía que ver con un reportaje sobre la expansión del puerto petrolero. Durante una entrevista informal, un ingeniero local mencionó con un dejo de nervios: «Hay un lugar en el que mejor no se meta. La casa que está frente al manglar». Esa sola frase encendió la curiosidad de Teresa.
Preguntó discretamente en el mercado, entre pescadores y vendedoras de tortillas, pero la reacción siempre era la misma. Silencio repentino, miradas hacia otro lado y en ocasiones un gesto de advertencia con la mano, como si no debiera insistir. Aún así, una noche decidió acercarse. Caminó por la vereda que bordeaba el manglar, con una linterna temblando en su mano. Al llegar frente a la casa, apuntó la luz hacia la fachada. Los muros estaban manchados por la humedad, y la pintura blanca se caía en escamas como piel muerta. El portón de hierro oxidado apenas colgaba de una bisagra. A través de una ventana rota, creyó ver algo brillante, quizá un pedazo de metal, quizá un reflejo. Decidió tomar fotografías, pero cuando levantó la cámara, la linterna parpadeó y se apagó. Teresa se quedó inmóvil, escuchando el sonido de la marea golpeando contra las rocas, a lo lejos. Entonces, un ruido metálico emergió desde dentro de la casa, un golpe seco, como si arrastraran una cadena. Al día siguiente, mostró las pocas fotos que logró tomar a un contacto suyo en el periódico local. El hombre, al verlas, palideció. Eran simples imágenes borrosas de paredes agrietadas y ventanas oscuras. Pero en una de ellas, en un rincón, parecía asomar una figura con uniforme policial. Teresa juraba que en el momento no había visto a nadie. Una semana después, Teresa desapareció. El periódico donde colaboraba apenas publicó una nota breve. Periodista sufre accidente en carretera rumbo a Tehuantepec. No hubo detalles, no hubo cuerpo, solo el rumor persistente entre los lugareños, que la habían visto entrar a la casa la última noche en que estuvo en Salina Cruz. Los vecinos se resignaron. Para ellos, era una prueba más de que la casa no era un simple cascarón vacío. Algo pasaba dentro de esas paredes, algo que involucraba a personas poderosas. Algunos murmuraban que en el sótano funcionaba una sala de interrogatorios clandestinos en tiempos de represión política. Otros decían que era un punto de paso para la desaparición de disidentes. Nadie tenía pruebas y nadie se atrevía a buscarlas. Con el tiempo, hasta los más escépticos aprendieron a desviar la mirada al pasar frente a esa construcción. La casa no solo tragaba a quienes cruzaban su umbral, sino también las palabras de quienes se atrevían a hablar. En los años 80, el puerto de Salina Cruz vivía un auge extraño. Se construían carreteras, llegaban ingenieros extranjeros y aumentaban los rumores de dinero sucio moviéndose bajo la mesa. Pero mientras el bullicio del progreso parecía llenar la ciudad, la Casa del Silencio permanecía ahí, intacta, como una cicatriz imposible de borrar. Un grupo de jóvenes universitarios de Oaxaca decidió investigarla. Eran estudiantes de sociología y antropología, atraídos por las historias que corrían de boca en boca. Llegaron una mañana con libretas, cámaras de rollo y grabadoras de casete. Preguntaron a los ancianos del barrio. Al principio obtuvieron evasivas, pero con paciencia lograron arrancar algunos testimonios. Una mujer mayor, llamada Doña Rosario, habló con voz baja. «Esa casa no está vacía, mijo. Ahí metían a la gente en la noche. Yo escuchaba los camiones, las puertas golpeando, los pasos. Nadie salía. Y cuando al amanecer los soldados se iban, quedaba un silencio más pesado que la muerte. Los estudiantes anotaron todo. Una semana después, regresaron para tomar fotografías del interior. Saltaron el portón y avanzaron entre la maleza. El aire olía a sal y óxido. En la entrada había grafitis viejos, y en las paredes del pasillo, inscripciones hechas con clavos, nombres, fechas, frases incompletas, como si alguien
hubiera intentado dejar huellas desesperadas. Uno de ellos, Ernesto, bajó a lo que parecía un sótano. El olor era insoportable. Humedad, madera podrida y algo más, metálico. Usó su encendedor para iluminar. Lo que vio lo persiguió hasta el último día de su vida. Una hilera de esposas clavadas a la pared, oxidadas, pero todavía firmes, y marcas profundas en el cemento, como rasguños humanos. Volvieron a Oaxaca con el material. Prepararon un pequeño informe para su universidad, convencidos de que debían publicarlo. Pero antes de hacerlo, recibieron visitas en sus casas. Hombres desconocidos, de traje, que les advirtieron con palabras frías: dejen el tema, no les conviene. Esa misma semana, el auto en el que viajaban dos de los estudiantes se salió de la carretera rumbo a Tehuantepec. Murieron en el acto. La policía lo llamó exceso de velocidad. Los sobrevivientes del grupo, aterrorizados, destruyeron las fotos, rompieron las cintas y juraron no hablar jamás de lo que habían visto. Con los años, Ernesto, el único que nunca dejó de hablar, terminó viviendo en la indigencia. Decía en las calles que en el sótano había oído gritos aún después de que todos salieron, que la casa seguía viva. La mayoría lo consideraba un loco, pero algunos ancianos lo escuchaban en silencio, con los ojos húmedos, como si reconocieran en sus palabras un eco de su propio miedo. La casa del silencio se había convertido, de nuevo, en una sombra intocable. Nadie quería saber más, pero todos sabían demasiado. A principios de los 90, Salina Cruz enfrentó otra ola de violencia. El narcotráfico comenzaba a disputarse las rutas costeras y, entre los pobladores, corría la sospecha de que la Casa del Silencio había cambiado de dueños, aunque nunca dejó de cumplir el mismo propósito: tragarse personas. Un pescador llamado Hilario aseguraba haber visto camionetas entrar de madrugada. Eran vehículos sin placas, con vidrios polarizados. Él los observaba desde lejos, escondido entre los manglares. Decía que los hombres que bajaban cargaban costales y cajas de madera. Nunca pudo acercarse demasiado, pero juraba haber oído lamentos, como de gente amordazada. Sus relatos eran tachados de invenciones de borracho, aunque cada cierto tiempo desaparecía alguien en la ciudad. Un estudiante, un activista, un comerciante que se negó a pagar extorsiones. En 1994, un maestro rural de nombre Gabriel, cansado de los rumores, decidió investigar por su cuenta. Era un hombre serio, con reputación intachable, respetado en la comunidad. Comenzó reuniendo testimonios y apuntando fechas en un cuaderno. Descubrió un patrón inquietante. Las desapariciones coincidían con momentos de agitación política en la región, huelgas portuarias o protestas de maestros. Convencido de que había encontrado un vínculo, intentó denunciarlo en Oaxaca capital. Nunca llegó. Su cuerpo apareció semanas después en la playa, semienterrado entre algas, sin huellas visibles de violencia. La versión oficial habló de un accidente en el mar, pero en el pueblo nadie creyó esa explicación. El cuaderno con las fechas desapareció. Después de aquel episodio, la Casa del Silencio fue rodeada de un silencio aún más espeso. Ya nadie se atrevía ni a señalarla desde lejos. A los niños se les enseñaba a no preguntar, y los adultos cambiaban de tema si alguien mencionaba la palabra casa. El miedo se convirtió en herencia, transmitido de padres a hijos. En 1999, un huracán golpeó con furia la costa. Muchas casas fueron destruidas, pero la mansión resistió. Sus muros agrietados permanecieron en pie, como si estuvieran hechos de algo más duro que piedra. Al amanecer, cuando el viento calmó, algunos vecinos afirmaron haber visto papeles y fotografías esparcidos por el suelo,
frente a la propiedad. Nadie se atrevió a recogerlos. Con las primeras luces del día ya habían desaparecido. Esa misma semana comenzaron a circular rumores de que un nuevo grupo de militares había tomado control del lugar. Los habitantes notaron patrullajes inusuales alrededor de la colina. Cuando alguien intentaba acercarse demasiado, lo detenían con pretextos. Zona restringida. Propiedad federal. El mensaje era claro. La Casa del Silencio seguía activa. Y el pueblo, como siempre, debía callar. Al entrar el nuevo milenio, la memoria de la Casa del Silencio se volvió un fantasma que pocos jóvenes conocían. La modernización del puerto, las nuevas carreteras y la llegada de maquilas parecían cubrir todo con una capa de progreso. Pero en los márgenes, en las calles más antiguas de Salina Cruz, el nombre seguía vivo en susurros. En 2003, un grupo de activistas de derechos humanos viajó desde la Ciudad de México para investigar denuncias de desapariciones forzadas en Oaxaca. Entre los archivos olvidados encontraron menciones dispersas a un punto de retención en Salina Cruz. Decidieron visitar el puerto. Cuando preguntaron directamente por la Casa del Silencio, toparon con la misma reacción de siempre. Miradas esquivas, frases cortas, advertencias disfrazadas de consejos. Una noche, dos de los activistas se aventuraron hasta la colina. Desde lejos, vieron luces encendidas dentro de la mansión. No eran velas ni fogatas. Parecían lámparas industriales. Tomaron fotografías con cámaras digitales. En una de ellas, captaron claramente la silueta de un hombre armado en el balcón. En otra, se apreciaba un vehículo militar estacionado al costado. Al día siguiente, fueron detenidos brevemente por la policía municipal. Les revisaron las cámaras, pero las tarjetas de memoria habían desaparecido. Los liberaron sin explicación. En 2006, cuando estallaron los conflictos sociales en Oaxaca, algunos manifestantes recordaron la existencia de la casa. Gritaron su nombre en marchas, acusando que había sido usada por décadas como centro clandestino de detención. Sin embargo, ninguna autoridad respondió. La mansión permanecía en pie, muda, como si las paredes absorbieran cada señalamiento. Hoy, quienes viven cerca aseguran que el lugar está completamente abandonado. El techo se vino abajo en varias partes y la maleza cubre casi toda la fachada. Pero en las noches de viento fuerte, algunos juran escuchar golpes metálicos dentro. Otros dicen ver sombras moviéndose detrás de las ventanas rotas. Lo cierto es que la Casa del Silencio nunca fue demolida. Nadie se atreve a tocarla. El tiempo la consume lentamente, pero sigue ahí, como un recordatorio incómodo de todo lo que México prefiere callar. Para los viejos de Salina Cruz, cada ladrillo encierra un secreto, y aunque el gobierno jamás lo reconoció, el pueblo lo sabe. Detrás de esos muros quedaron historias de gritos ahogados, nombres borrados y desapariciones que jamás se registraron. Un silencio tan denso que, incluso hoy, corta el aire cuando alguien osa pronunciar su nombre.